Thank you for being with us today. Gracias por estar con nosotros hoy. We're going to begin where we left off last week, Vamos a seguir donde nos quedamos la semana pasada and we're going to talk about confusion that sometimes exists in the presentation of the gospel. Vamos a seguir hablando de la confusión que hay cuando se da el Evangelio. And it's important to have a clear presentation of the gospel. Y es que es importante presentar claramente el Evangelio, tener una presentación clara del Evangelio. If you're not familiar with what we're talking about, please go back to last week's class where we discussed it in some detail. Entonces, quizás si usted no sabe más o menos por dónde andamos, usted puede ver la clase anterior y ahí se puede ubicar, ¿verdad? Porque es la continuación del capítulo que comenzamos el sábado pasado. Okay. Let's begin with prayer. If someone, Freddie, you want to pray for us to get us started? Bueno, vamos a orar para comenzar. Gracias Dios mío porque usted nos ha dado vida hoy. Usted sigue siendo fiel con nosotros y nos muestra el camino a seguir en esta vida, Señor. Gracias por caminar con nosotros, dándonos las fuerzas que necesitamos para vivir de acuerdo a su voluntad. Gracias por permitirnos estar reunidos para estudiar tu palabra. Ayúdanos a entender, ayúdanos a poner en práctica lo que aprendemos, Señor. Bendice este tiempo de comunión y de estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. All right. Let me just summarize just a little bit what we talked about last week. Entonces, a manera de resumen, vamos a ver de qué estábamos hablando. We want to have a clear understanding of how we represent the gospel. And specifically, how we want to use biblical explanations or biblical terminology. Queremos ser claros, precisos en la manera en que damos el Evangelio y sobre todo usar los pasajes pertinentes a la evangelización. Now, the first thing that we talked about last week was giving your heart to Jesus. Y entonces mencionamos algunos versos que las personas se desvían y toman. Uno de ellos era, pide a Jesús que entre a tu corazón. Now, maybe you've heard these terms before. O frases, ¿verdad? Que usted tal vez ya ha escuchado antes. And if you've heard them often enough and for a sufficiently long period of time, you may not see what the problem is. Y bueno, también, si usted ya ha escuchado mucho estas frases, quizás usted no está muy familiarizado y no le vea mucho, no le vea el problema así a primera vista. But I would argue that that is not clear and it is not consistent with the scripture, the language of scripture. Pero podríamos decir que no es consistente esta frase, pedirle a Jesús que entre a su corazón, porque no es lo que vemos en la Biblia a la hora de dar el Evangelio. Okay, so the first one is give your heart or your life to God or Jesus. Esa es la primera frase que muchos usan. Pide a Jesús que entre a tu corazón. The next one was invite Christ into your life. La segunda era dale tu corazón o tu vida a Dios. Again, there's issues with that. Otra vez, no hay precisión bíblica al decir esa frase. Number 3, receive Christ as your Savior. La otra, que es invitar a Cristo a tu vida como tu Salvador. This is one of the expressions which is not entirely outside of the language of Scripture. Fíjense que esta no está totalmente fuera del ámbito bíblico. John says in John 1:12, but as many as received him, to them they became the sons of God. Porque, por ejemplo, en Juan 1:11 dice que a los que le recibieron, pero lo aclara, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. So that statement about receiving Christ is not entirely without some spiritual or scriptural. Entonces, en este punto, recibe a Cristo como tu Salvador, pues no es que está totalmente fuera del mensaje evangelístico,
pero hay que explicar lo que quiere decir. Okay, now we are going to begin where we left off. Y seguimos, ¿verdad? Hoy vamos a seguir analizando las siguientes frases. Okay, why don't you go ahead and read? La siguiente es: haz a Cristo Señor y Salvador. Ahorra tus fuerzas. Ninguna persona puede hacer esto. La Biblia dice que Dios el Padre a este Jesús le ha hecho Señor y Cristo, según Hechos 2:36. Por supuesto que Jesús es el Señor, pero Él es el Señor independientemente de nuestra aceptación. So you do hear this mentioned in when someone is trying to present the gospel and encouraging people to come to faith, they may say this type of expression: you need to make Jesus Lord. Entonces, cuando la persona está presentando el evangelio, está hablando con las demás personas, quizás esa persona le dice: mire, usted tiene que hacer a Cristo su Señor y Salvador. Well, of course, Jesus is Lord, regardless of whether we recognize it or not. Estamos de acuerdo, Jesús es el Señor, de hecho, sin necesidad de que lo reconozcamos como Señor. Jesus said that all authority has been given to him, so he is the Lord, whether we acknowledge it or De not. hecho, ¿verdad? Jesús mismo dijo que se le había dado toda autoridad a Él, lo reconozcamos o no. However, usually when you hear the statement, make Jesus Lord, it is more related to the next point. Sin embargo, cuando escuchamos esta frase, haz a Cristo Señor y Salvador, probablemente esté relacionada a la frase que sigue: haz a Cristo el Señor de tu vida. Este lenguaje engaña a los no creyentes cuando se utiliza como una condición para la salvación. Las decisiones de señorío son decisiones de obediencia cristiana, hecha por creyentes a la luz de la gracia transformadora, como podemos ver en Tito 2 del 11 al 12. No es algo que se hace para merecer esa gracia, como luego lo explica Tito 3 del 4 al 7. A veces oímos: si Él no es Señor de todo, entonces no es Señor en absoluto. ¿Podría alguien, por favor, explicarme lo que significa esto? Now, what's the problem with this? Entonces, ¿cuál es el problema que se ve acá? Well, as we have shown and we will see again, the answer to the question, what must I do to be saved, as the Bible records the question and the answer. Entonces, como vamos a ver, al hacerse la pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Bueno, ¿qué nos enseña la Biblia? The Bible doesn't say, in answer to the question of what must I do to be saved, the Bible does not answer, you must make Jesus Christ Lord of your life. Bueno, la Biblia no nos dice que para que nosotros seamos salvos, usted tiene que hacer a Jesús Señor de su vida. Jesus said many times, if you believe in me, I'll give you eternal life. ¿Verdad? Muchas veces Jesús dijo: si creen en mí, yo les daré vida eterna. He doesn't say anything about how you have to take up your cross and follow him. Él no decía cosas como: toma tu cruz y sígueme. Now, taking up your cross is a statement from Jesus. Ahora veamos bien, esa última declaración sí, Jesús la dijo. But when Jesus says these words, he's talking to the believer, not to the unbeliever. Pero cuando Jesús la dice, Él está diciendo a los creyentes, no a los incrédulos. Making Jesus Lord of your life, as a believer, is a real concern. Hacer a Jesús Señor de su vida como creyente en Él, realmente esa es una preocupación muy grande. Certainly it is, but it's not a condition for salvation. Pero no es una condición para la salvación. In theological terms, we have two concepts that everyone should understand. The first one is justification. Entonces, pues teológicamente hay dos términos que todos deberíamos de estudiar y comprender. Uno de ellos es la justificación. How can we be justified before God? ¿Cómo podemos ser justificados delante de Dios?
how can we be declared innocent of sin? O sea, ¿cómo podemos ser declarados inocentes de nuestro pecado? Well, throughout the Bible, it's always repeated as simply, by faith alone can one be made justified. Repetidamente en la Biblia se nos dice que por fe, por gracia solamente es como podemos ser salvos. And it's very important to recognize that it is not on our faith alone which brings justification, but it is rather faith in Christ and the merits of Christ and His payment for sin that brings justification. Y otra cosa de la que hay que estar claro es que no es solamente que tengamos fe solamente, valga la redundancia, sino en quién tenemos esa fe. O sea, tener la fe en Cristo, en los méritos de Jesús que paga por nuestros pecados. 2 Corinthians 5:21 says, and I'm just paraphrasing, ¿Recuerdan lo que dice 2 de Corintios 5:21? he who knew Para no parafrasearlo. sure, he who knew no sin became sin for us, Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, that we might become the righteousness of God in him. para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. So when a person is declared righteous by God, it is never on the basis of our own merit, but rather the merits of Christ. Entonces, cuando una persona es declarada justa delante de Dios, no es por nosotros mismos, sino por los méritos de Cristo. So, should Christ be Lord of our lives? Should we live our lives in submission to His will? Entonces, deberíamos nosotros hacer a Jesús nuestro Señor, es decir, debemos nosotros someter nuestras voluntades al Señor. Of course. Claro que sí. We certainly are obligated, through the grace of God given to us, to recognize His sovereignty over our lives. Entonces, a través de la gracia de Dios, claro que sí, estamos obligados a reconocer su soberanía sobre nuestras vidas. In John 14, Jesus said, if you love me, Como lo dijo en Juan 14, si me aman, keep my commandments. guarden mis mandamientos. Jesus, again, I quoted this earlier, says, if anyone wants to be my disciple, take up your cross and follow me. Y como lo hemos visto anteriormente, ya en secciones, videos anteriores también, cuando Jesús le dice a sus discípulos, si alguno quiere seguirme o ser mi discípulo, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Jesus did not say to the unbeliever, if you want to receive eternal life, take up your cross and follow me. No le está diciendo al que no es creyente, bueno, toma tu cruz y sígueme, niégate a ti mismo. So, salvation is by grace through faith, and there are no works involved. Porque recordemos que la salvación es por la gracia de Dios a través de la fe solamente, no por obras. But spiritual maturity, sanctification, does indeed involve works of submission to the will of God. Pero sí, la santificación requiere nuestras obras, nuestra sumisión a Dios. Okay. The next one that's coming up is very similar to the other one. Otra frase también similar a las que hemos estado hablando, coloca a Jesús en el trono de tu vida. En otras palabras, dale el control de todas las áreas de tu vida. ¿Hay alguien que ha logrado cumplir con esto? Se trata de una advertencia encomiable para un creyente, pero repito, es engañoso utilizar esta expresión para un no creyente como condición para la salvación. Es mejor tratar este asunto después que la persona entienda el tema de la fe en Cristo para la salvación. Sé, sin embargo, que algunas personas creen en Cristo como Salvador y se rinden a Él como Señor al mismo tiempo. Ellos entienden que si Cristo nos salva, Él también merece gobernarnos y ambas decisiones aparecen como una sola. Sin embargo, son asuntos distintos. Putting Christ as on the throne of your life A poner a Jesús en el trono de su vida
again, has an application for the believer, tiene una aplicación para el creyente, but not for the unbeliever. pero no para el incrédulo. Sometimes you'll hear preachers say things like, if you're willing to quit drinking, God will save you. Fíjense que usted a veces probablemente ha escuchado decir a algún predicador, si usted deja de beber licor, de ser alcohólico, Jesús lo va a salvar, deje el vicio y venga. Well, the question is, what's wrong with that? Entonces la pregunta es si, ¿qué hay de malo ahí en esa frase? Being an alcoholic is not a good thing. Porque ser alcohólico no es algo bueno. But is that a condition for salvation? Pero esa es una condición para ser salvo. Well, it's interesting to think about this. Es interesante el pensar de esto. If a believer gives up alcoholism, Digamos que el incrédulo deja de tomar licor. it would of course require his willingness to change. Sí, también. It would require the believer's willingness to change. Entonces, eso requeriría del incrédulo que su voluntad, requeriría del incrédulo su voluntad para cambiar. But we would also say that change in the Christian's life after salvation is evidence of the work of the Holy Spirit within their lives. Pero recordemos que el cambio en la vida del creyente es una evidencia del Espíritu Santo obrando en él. Well, the irony here is the following. Entonces, esta es la ironía. To require change on the part of the unbeliever Requerir que el incrédulo cambie is asking the unbeliever to, through their own merit, their own strength, to change their lives, es decirle a él que por sus propios méritos cambie su vida. whereas the believer relies on the power of the Holy Spirit to bring about change. Cuando realmente debe depender solo del Espíritu Santo para traer ese cambio. Can the unbeliever change his life to merit salvation? Es decir, ¿puede el incrédulo obrar ese cambio para merecer la salvación? Obviously not if you take Paul seriously. ¿Verdad que no? Si por ejemplo tomamos las declaraciones de Pablo, Salvation comes by grace, not through works. la salvación es por la fe, por la gracia de Dios, no por obras. So the statements of putting Christ on the throne or making him Lord are works that are separate from believing in Christ for salvation. Entonces, ¿verdad? Poner a Jesús en el trono de su vida, hacer a Jesús el Señor, todo eso implica obras que son separadas a creer en Jesús como su Salvador. Now we're going to have more to say about that as we go on. Bueno, hay más que decir al respecto a medida que continuamos acá en esto. Let's go to the next topic, confession of sins. Veamos la siguiente frase. Confiesa tus pecados. ¿A un sacerdote? ¿Cuántos? ¿Qué pasa con los que se pasan por alto o se han olvidado o se hicieron sin ninguna intención o por omisión? Esto es confuso. Todos debemos reconocer, por supuesto, que somos pecadores ante Dios y lo confesamos porque estamos de acuerdo con lo que Él dice en cuanto al asunto del pecado. La palabra traducida confesar significa decir la misma cosa o estar de acuerdo. Somos salvados de algo y ese algo es nuestro pecado. Pero la afirmación anterior implica que nuestro problema son los actos individuales específicos y no nuestra posición o nuestra naturaleza. Dios quiere curar la causa, no los síntomas. So, confess your sins, Entonces hablemos de confesar sus pecados. or perhaps more accurate in this case, repent of your sins. O bueno, that is the next phrase. Oh, sorry. Went too far. Confess your sins. Entonces sí, hablando, ¿verdad? De confesar tus pecados para ser salvo. Who do you confess your sins to? Entonces, ¿a quién se los vamos a confesar? Again, what if you can't remember all your sins? Y si no recuerda todos los pecados, Well, the truth is, confession of sins is not a condition for salvation. entonces,
Como podemos ver, confesar sus pecados no es una condición para ser salvos. Now, some people may say, well, how can that be? Quizá algunos pueden decir, pero ¿cómo puede ser eso, hermano? Well, the answer would be something like this. Bueno, la respuesta sería algo como esto. In order to come to faith in Christ, you must agree with God that you are morally guilty of sin. Entonces, para venir a ser salvo, usted tiene que estar de acuerdo con Dios, que usted moralmente es culpable de pecar contra Él. Another way of stating it would be something like this. Diciéndoselo de otra manera, If I'm not guilty of sin, es decir, si yo no soy culpable de pecado, then why do I need a Savior? ¿por qué necesito un pecador, Why un do I salvador? need a Savior to save me from what? ¿Por qué voy a necesitar un pecado? ¿Por qué voy a necesitar un salvador que me salve de qué? Well, save me from the judgment of God for my Bueno. sin. Salvarme del juicio de Dios porque soy pecador, he pecado. And specifically, at this point, the sin of unbelief. Y específicamente de qué pecado? Pues del pecado de incredulidad, porque no he creído en Jesús. So, in order to come to faith, you don't have to confess all the bad things you've done in life. Entonces, para ser salvo y venir a la fe en Cristo, o sea, no es que usted va a confesar todos sus pecados de su vida, no implica eso. But you certainly do have to admit you're a sinner in need of God's grace and forgiveness. Pero claro, significa que usted debe de admitir que ha pecado, que that you have sinned, You have to admit that you are guilty of sin que es culpable de pecado. and that you are in need of forgiveness and the grace of Y God. usted necesita el perdón y la gracia de Dios. Okay? Next one, repent of your sins. Lo siguiente, arrepiéntete de tus pecados. A veces se hace una declaración que es un poco más brusca. O te arrepientes o ardes en el infierno. Si por esto se entiende que hay que arrepentirnos de todos los pecados individuales que hemos cometido durante nuestras vidas, entonces la salvación y la seguridad serían imposibles. El arrepentimiento en el Nuevo Testamento se refiere a un cambio interior de la actitud y del corazón, no a un cambio externo de conducta. La conducta transformada es el resultado que se espera de un verdadero arrepentimiento. Pero no hay que confundir la raíz con el fruto. Al llegar a la fe podemos cambiar nuestras mentes acerca de una serie de cosas. Nuestra condición pecaminosa ante Dios, por ejemplo, nuestra necesidad de salvación o nuestra opinión acerca de Cristo. So, repenting, or just simply the word, you must repent, Entonces, arrepentirse o la frase, ¿verdad? Que le digan a usted tiene que arrepentirse. now, there's a true sense of repentance, Mire, hay un sentido verdadero del arrepentimiento. but I suspect that most people who say it don't actually know what true repentance is. Pero fíjese que probablemente esas personas que estén diciendo arrepiéntete están usando mal el significado del arrepentimiento, probablemente no sepan realmente lo que significa. Repentance is a change of mind. El arrepentimiento es un cambio de mente. What does the unbeliever repent of or change his mind about? Es decir, ¿cuál es la mentalidad que tiene el incrédulo sobre algo? ¿De qué yo voy a cambiar esta mentalidad que tengo? Well, the unbeliever repents in the sense that he has a change of mind. Bueno, el incrédulo sí se arrepiente en el sentido que su mentalidad cambia. Before hearing the gospel, the unbeliever might have thought that he's a good person. Por ejemplo, antes de venir a creer en Jesús, el incrédulo pensaba que era una buena persona. He may think he's better than some Christians, which could be true in terms of the life they live. Incluso hasta el incrédulo puede llegar a pensar, yo soy mucho mejor que aquel cristiano
que en términos generales puede ser que hasta pueda vivir una vida moralmente mejor que un cristiano. Now that should not be, but it is possible. No debería ser así, ¿verdad? El ejemplo debería ser el cristiano, pero es posible. So, what does the unbeliever repent of? Some people think that in order to repent, you have to feel sadness about your prior sins or something you've done in the past. Pero ¿de qué se arrepiente el incrédulo? Muchos creen que arrepentirse es sentirse triste, congojado de todos los pecados que ha cometido en su vida. It may be that some people, when they come to faith, have feelings of regret and remorse for their past life. Y es posible, hermano, no estamos diciendo que eso no pase. Hay personas que cuando ellos vienen a la fe en Cristo, en ese momento, ellos sienten tristeza, remordimiento por las cosas malas que ellos han hecho en el pasado. Todas esas cosas las sienten. That's understandable, ¿Verdad? Eso es entendible. but it's not a condition of salvation. Pero otra vez, no es una condición sentir todo eso para la salvación. Even unbelievers have feelings of regret or sadness over the things they've done that have hurt themselves and other people. Porque los incrédulos tienen, hermano, esos tipos de sentimientos de remordimiento, de tristeza, sin necesidad de venir a creer en Jesús. Cuando hacen algo malo a alguien, ellos sienten todas esas cosas. They might even have a sense that they sinned against God, which would be true. Incluso hay incrédulos que hasta pueden decir, tienen ese sentido de, dicen, bueno, he fallado, he pecado con Dios. But an unbeliever could feel regret for the things they've done, Pero, aunque el incrédulo siente ese remordimiento, esa tristeza por lo que ha hecho, they could recognize they sinned against God y aunque ellos reconocen que han pecado en contra de Dios, and still not come to faith y aún no venir a poner su fe en Jesús. because they think the good in their life is greater than the bad. ¿Por qué? Porque ellos creen que lo bueno de sus vidas pesa más que lo malo que han hecho. Instead of believing in Christ for eternal life on His merits, they're still relying on their own goodness. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, en vez de creer en Jesucristo como su Salvador, siguen confiando en lo bueno que ellos pueden llegar a ser. You know, a person doesn't understand the gospel when you ask them the question. Usted puede ver si una persona entiende o no el Evangelio cuando le pregunta lo siguiente. How can a person have eternal life? ¿Cómo puede tener una persona vida eterna? And when the person says in response to that question, Y si alguien le responde esa pregunta, I'm a good person, bueno, yo soy buena persona. I've done more good than bad, Fíjense que en general me he portado más veces bien que lo que me he portado mal. I just hope I've done enough to merit eternal life, God's acceptance. Bueno, yo solo espero haberme portado bien en esta vida para ganarme la vida eterna, dice. Friends, that is not the message of the gospel. Y hermanos, ese no es el mensaje del Evangelio. The message of the gospel is I'm a sinner in need of forgiveness. Entonces recuerden, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? Bueno, soy pecador, necesito el mensaje del perdón. And I can never earn or deserve the forgiveness of God. Nunca podré merecer yo el perdón de Dios, But it is offered to all through faith, pero se nos ofrece a todos por fe, based on the merits of Christ por los méritos de Cristo and His merits alone. y solamente sus méritos. Okay, we've got 2 more paragraphs and we'll stop. La siguiente, haz esta oración. No hay que darle a alguien la impresión de que pueden ser salvados al hacer un ritual, como lo sería en este caso una oración. Es mejor decirle a las personas que deben creer en Cristo y que pueden decirle a través de la oración que quieren el don de la vida eterna o que están agradecidos por lo que Él ha hecho. Now, it's very common to find a, quote, sinner's prayer at the end of a gospel tract, or Fíjense maybe que es at the muy end of a común, service. quizás usted ha leído tratados evangelísticos o incluso en cultos evangelísticos se le hace llamado a la persona
lo que se conoce como la oración del pecador. Are all those prayers wrong? Era una oración modelo ahí. ¿Todas esas oraciones están mal? No. No, hermanos. However, Sin embargo, to simply read the prayer or to recite the prayer is not sufficient. miren, el hecho de que usted lea una oración, o sea, esté leyendo ahí, o recite, o repita con el predicador, no le indica que es salvo. In fact, it's important to understand or to help the person understand what it is they're praying. De hecho, que es muy importante hacerle ver que entienda el incrédulo qué es lo que le está diciendo Dios, qué es lo que está orando. The prayer may be sufficient, La oración puede ser que sea suficiente, but if the person doesn't understand the prayer, pero si el incrédulo no entiende esa oración, they've not understood the gospel. no han entendido el Evangelio. So, and I think what the author says here is correct. To simply tell people to believe in Christ for eternal life is sufficient. Como dice acá, como dice el autor de este libro, es mejor decirle a las personas que creer en Jesucristo es suficiente. You know you've sinned against God and you're morally guilty before Him. Es decir, decirle a la gente, mire, usted sabe que usted es pecador, que ha violado moralmente los mandamientos de Dios, delante de Él es culpable. If you believe in Christ for eternal life, He offers you forgiveness. Usted, si cree en Jesucristo, bueno, usted recibirá perdón y vida eterna. Well, that's a simple explanation of what it means. Eso es la forma más sencilla de presentar el Evangelio, de lo que significa. Okay, are there any questions before we finish today? ¿Alguna pregunta antes de terminar? You want me to read the last paragraph of this section? Yes, I do. Which one is that? Oh, no previous conditions. Ninguna condición anterior carece de algo de verdad. El problema es que a menudo son engañosas o confusas. ¿Por qué no ser lo más bíblico posible al comunicar la condición para la salvación? En el Evangelio de Juan, el verbo creer se usa 98 veces como condición para la salvación. Debemos tomar esa pista, sobre todo cuando el Espíritu Santo inspiró a Juan para que escribiera un libro que tiene el propósito de acercar a las personas a la fe en Cristo. En estos pasajes no encontramos ninguna de las expresiones anteriores, excepto, como la que indiqué anteriormente, la mención de recibir a Cristo que se encuentra en Juan 1 y Colosenses 2. Ahí, como lo he explicado. So, in the Gospel of John, we have 98 statements about believing only. En el Evangelio de Juan tenemos 98 expresiones que dicen cree en Jesús. Throughout the entire New Testament, we have about 150 statements. Y en todo el Nuevo Testamento, alrededor de 150 declaraciones donde se dice cree en Jesús para ser salvo. Now, we'll go back to something I think you might find interesting. Y bueno, veamos algo que es muy interesante. The Gospel of John is the only book we have in the New Testament El Evangelio de Juan es el único libro que tenemos en el Nuevo Testamento that is specifically written to unbelievers. que específicamente fue escrito para incrédulos. We know that because at the end of the book, Lo John, sabemos porque al final del libro lo dice Juan. when we get to the end of John, he says, "These things are written that you may believe." Dice, estas cosas os he escrito para que creáis. Now, if you have written the Gospel of John to the unbeliever, Si usted ha leído el Evangelio de Juan a los incrédulos, and we have 98 mentions of believing for salvation, y si ahí vemos 98 veces esa condición, creer en Jesús para ser salvo, how many times in John's Gospel does he use the word repent? ¿cuántas veces en el Evangelio de Juan se usa la frase arrepiéntete? Well, the answer is never. Nunca va a hallar usted en el libro de Juan esa frase. Just think about that. Piense en eso. Gospel written to the unbeliever by the Apostle John never tells the unbeliever to repent. Piense al respecto, imagínense, el Evangelio de Juan escribiéndolo a los que no son creyentes, a los incrédulos, y ni una vez menciona
que ellos deben arrepentirse para ser salvos. Only believe. Solo creer. I believe that tells us something important. Creo que eso nos dice algo muy importante. The gospel, clearly understood, is about belief. El Evangelio claramente entendido se trata de solo creer. Okay. All right, let's wrap it up today. Vamos a quedar aquí el día de hoy. Someone can pray for us and we'll come back next week. En esta parte, ¿verdad? Y si Dios quiere, vamos a regresar la próxima semana y vamos a cerrar con una oración, hermano Julio. Si quiere orar, nos dirige una oración, por favor. Bendito Dios, le agradecemos la oportunidad que nos ha dado en este día para, Señor, una vez más estudiar su palabra. Gracias por ser claro y enseñarnos todas estas cosas. Ayúdenos, Señor, a seguir aprendiendo y no solo quedarnos con el conocimiento, pero poder enseñar a otros. Gracias por hermano Omar, por el tiempo que da para enseñarnos y por cada hermano que está conectado y por los que nos hemos reunido en este día. Bendíganos y llévenos a cada uno con bien a nuestro hogar y ayúdenos a volver pronto. En el nombre de Cristo Jesús le agradecemos todo esto. Amén. Amen. Bien, pues.